Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro o la carta a los Hebreos en su capítulo 2. Vamos a hacer un resumen primero del capítulo 1, lo que se vio en el capítulo 1, que es muy importante y sostiene prácticamente toda la carta. En el capítulo 1, el escritor motivó a los hebreos creyentes a comprender la superioridad de Yeshua, el cual es establecido como el heredero de la plenitud de los poderes de Elohim, pero que a la vez es Elohim mismo, quien creó los mundos, el Olam Haba y el Olam Hazé, y que Elohim se disminuyó en semejanza de hombre como Yehoshua para iniciar la purificación de su creación, y en este tiempo final está en su origen, hablando por medio de su palabra y enviando a sus elegidos, sus Ruhot, que son poderosos mensajeros celestiales que visitan a los escogidos en forma del Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, y como llamas de fuego, es decir, experiencias que ayudan a refinar la fidelidad de los herederos de la salvación. Entonces ahora vamos a iniciar el capítulo 2 que arranca de esta forma. Hebreos 2:1. Por tanto, debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que salgamos hablando otra cosa paralela. Fíjense que en el capítulo 1 nos ha dicho o nos ha enseñado que Yehoshua es Elohim, que se disminuyó para purificar, para perdonar los pecados y que retornó al cielo, y que siendo él en el capítulo 1 explicado como Elohim, debemos ahora, dice, poner atención a las cosas que fueron oídas y no sea que salgamos hablando otra cosa paralela. El escritor de esta epístola lo que está diciendo es, por tanto, hermanos hebreos, es preciso que presentemos o que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, no sea que hablemos en sentido paralelo. Lo que parece decirle a los hebreos el escritor es que si son herederos de la salvación, deben prestar mucha atención a las verdades de la Torá que escuchan en las sinagogas en cada Shabbat. Verdades que revelan a Yehoshua como Elohim, como el Elohim disminuido. El escritor le está diciendo a los hebreos que es necesario que con más diligencia atiendan lo que han escuchado de la Torá en las sinagogas para que no se extravíen enseñando a ellos otra cosa semejante a la verdad, es decir, paralela, pero que no es la verdad. Entonces dice en el verso 2, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y toda desobediencia recibió su justo tratamiento o su retribución, veamos entonces qué es lo que nos está diciendo. Primero les dice, pongan atención diligente, o sea, presten atención, no oigan, escuchen. Ahora les dice, porque eso que escuchan, si fue hablado por medio de ángeles, es firme. Y toda agresión que se dé a eso que han escuchado va a tener su retribución. ¿Qué es lo que está diciendo? El escritor ha dicho que sean cuidadosos con la verdad que enseña la Torá en la sinagoga donde ellos están asistiendo. Y ahora agrega, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda agresión y toda transgresión, y toda desobediencia recibió justa retribución. Para comprender este pasaje, debemos recordar que la palabra que del griego han traducido como ángel se origina del hebreo malak, que se refiere a un mensajero de Dios, que pueden ser, fíjense, desde una zarza ardiente hasta hombres o profetas como Moisés, como Elías, como Oseas. Es decir, que un malak no tenemos que imaginárnoslo siempre como un ser con alas resplandeciente, sino que puede ser un arbusto o puede ser un profeta como Moisés y como todos los demás profetas. Entonces, por eso podemos entender que este pasaje se puede leer de esta forma.
Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, lo que debe estar diciendo es, porque si la Torá, ¿ves? Hablada por los ángeles, ¿cuáles son los ángeles? Moisés y los profetas, fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia de la Torá recibió justa paga de retribución. El escritor de la carta parece adelantarse a acontecimientos que están pronto a suceder en Israel y que traerán la destrucción del templo y el fin de los sacrificios. Pero que además, cuando ya no estén los apóstoles, se levantarán dentro de las comunidades seguidoras de Mashiach muchas corrientes filosóficas originadas en Grecia, como el gnosticismo, por ejemplo. Entre otras cosas, planteaba que un ángel podría actuar tanto como guardián celestial o como un maestro impulsor del universo, sin que sea necesariamente un creador. Esto ya vendría a enseñarse poco después de que esta carta fuera leída. Por eso, la primera defensa que hace el autor de esta carta es dejar en claro que Yehoshua no es ningún ángel, y esto lo hace para ir creando los fundamentos de que cuando no estén leyendo esta carta, ellos se puedan sostener para que estos hebreos no salieran a enseñar cosas paralelas o a escuchar filosofías paralelas a la verdad. Dicho de otra forma, él les está diciendo, escuchen bien, lo dijo en el verso primero, escuchen con diligencia la verdad que les han dicho los ángeles, que si por los ángeles, no son hombres alados, sino Moisés y los profetas, si por Moisés y los profetas se enseña la verdad, ¿cómo ustedes van a salir ahora a buscar filosofías o palabras de hombre para sostener algo paralelo a la verdad? Entonces dice en el 2, del 3 al 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Observe que es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me gustaría que después, cuando escuchen este estudio, vayan a su Biblia y revisen cómo dicen los versículos de ustedes, en la versión que tengan. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue hablada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios justamente con ellos, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos de su poder según su voluntad? ¿Qué es lo que está diciendo? El escritor ha dicho que se tome con mucho cuidado la Torá y los profetas. O sea, lo que ellos escuchan, lo que a ellos se les está enseñando en la sinagoga. Y que si escuchan la verdad, no enseñen palabras de hombre. A continuación hace ahora una pregunta que se ha traducido en muchas de sus Biblias, por eso le digo, revisen sus versiones, se ha traducido como así, de esta manera. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así dice la mayoría de las Biblias. Pero en la traducción al griego, si usted se lo revisa en el griego, ahí no hay un sí condicional. Ahí no dice si descuidamos. No existe ese sí. Como dando una condición de que si usted descuida, pues se descuida, usted va a perderse. Lo que aparece en la traducción griega es esto. Es como si preguntara, entonces, si ya escucharon que no pueden apartarse de la fidelidad de la Torá que es expresada por Moshe y los profetas, entonces ¿a quién se le va a ocurrir salir huyendo, abandonando esta salvación que nos ha sido entregada? Fíjense cómo es lo correcto. Esto es el escritor haciendo una pregunta en forma sarcástica. Es decir, les está preguntando, ¿a quién que recibe la salvación se le ocurre huir de ella? Lo que debería hacer es dedicarse a vivir dentro de esa salvación, es decir, dentro de la Torá y no prestando oídos a fábulas, como si fueran la verdad. Entonces el escritor refuerza su punto diciendo, ¿cómo van a abandonar esta salvación cuando el Señor mismo la trajo y la confirmaron los profetas, los que anduvieron con él también? Finalmente agrega, testificando juntamente con ellos, ¿quién? Elohim, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento de Ruach HaKodesh
según su voluntad. El escritor cierra diciendo que Elohim, el amor entrañable, se manifestó, es decir, testificó. Pero recordemos que las señales y prodigios y milagros los hizo Yehoshua. Por tanto, aquí el escritor quiere que quede claro que Yehoshua es el que hizo los milagros cuando estuvo aquí. Cuando él se presentó, no había otro haciendo milagros. Era Yehoshua. Y eso es lo que quiere decir él. Dios mismo testificó, es decir, Yehoshua mismo testificó. Siendo Elohim, él estaba siendo revelado como Dios mismo. Y finaliza diciendo que hubo repartimientos de su poder, es decir, repartimientos del poder de Yehoshua, refiriéndose a la repartición de dones. ¿Cuándo se ve esto? Cuando Yehoshua le dice a sus discípulos, no se vayan de aquí hasta que reciban poder. Es decir, repartió poder a ellos. Y después de que él repartió esos poderes, que vino el don del entendimiento y del hablado de los diferentes lenguajes que se dieron en la fiesta de Shavuot, que ustedes pueden recordar del libro de Hechos, y ellos le hablaron a hebreos que venían de Jerusalén, de más de 15 países, hablando en sus lenguas maternas, y estos apóstoles o talmidín de Yehoshua recibieron poder para hablar en esos diferentes más de 15 lenguajes que habían o idiomas que habían en Jerusalén en esa fiesta de Shavuot. Y les dice, si toda esta salvación se las presenta a él mismo y es testificada por la Torá y los profetas y por los apóstoles, la pregunta irónica es, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien que recibe una salvación tan grande salir huyendo de esa salvación para escuchar fábulas de hombre? Entonces dice en el verso 5, porque no sujetó a los ángeles la tierra habitada venidera de la cual estamos hablando. El escritor ha dicho que a un verdadero creyente no se le ocurriría abandonar la salvación en pos de mentiras de hombre. Cuando Elohim manifestado en Yehoshua no solo reveló esa salvación, sino que la testificó con diferentes milagros que confirmaron también los apóstoles, y después vino el derramamiento de Ruach. Ahora el escritor quiere aclarar aún más y dice, porque no sujetó a los ángeles la tierra habitada venidera, es decir, el Olam Jabá, lo que va a venir, del cual estamos hablando. Cuando dice del cual estamos hablando es porque en el capítulo 1 ya habló del Olam Jabá y del Olam Hazé. El escritor les da a entender a los hebreos lo que ellos ya saben, que hay un Olam Hazé y un Olam Jabá, y que según los profetas, este mundo, ¿cuál? El Olam Hazé, donde estamos viviendo, será regenerado. Lo corruptible será reemplazado por lo incorruptible, quedando solamente un Olam Jabá, el mundo venidero, el cual será habitado por un remanente que va a permanecer eternamente y que no será gobernado, ojo, por los mensajeros celestiales, sino por Elohim, por el amor entrañable en su plenitud. Entonces dice el verso 6 al 8. Sin embargo, alguien en algún lugar se manifestó diciendo, ¿qué es el hombre que lo hace traer a memoria? ¿Y qué es este hijo de hombre que no lo vas a poner, que nos lo vas a poner de visita? Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Aquí vamos a ver un verso que para muchos ha sido entendido como que Dios está hablando de nosotros. Es decir, ¿qué es el hombre para que lo visite? Esas son las traducciones que están en la mayoría de nuestras Biblias, pero realmente no está hablando de eso. El escritor ha venido diciendo, Yehoshua es Elohim, Yehoshua está es la verdad en la Torá, ha sido manifestado, revelado a nosotros como Elohim disminuido. Eso está escrito en la Torá de los profetas. No se aparten de eso, tomen con diligencia las enseñanzas que se les dan y no escuchen fábulas. Ahora él, todo lo que ha dicho, lo va a sostener en la Torá para que se entienda que no está dando palabra de hombre, sino palabra sostenida en la verdad. Después que ha dicho que hay que atender lo que han dicho Moisés y los profetas y que a nadie se le ocurriría abandonar la salvación porque Elohim mismo vino a dar esa salvación,
y que esa salvación se revela en un mundo venidero que no será gobernado por mensajeros celestiales. Ahora el autor va a sustentar con la palabra de Dios lo que ha estado enseñando y cita el Salmo 8 en su verso 4 y 6, que traducen en la mayoría de nuestras Biblias de esta manera. ¿Qué es el hombre que lo hace traer a memoria y qué es este hijo de hombre que no los vas a poner de visita? Para entender, hay que comprender primero, hay que leer, estudiar el Salmo 8. Para entender hay que comprender que el Salmo 8, en ese Salmo, el rey David se está refiriendo a la gloria de Elohim. Y cuando llega al verso 3, el rey dice, cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Este es David dándole la gloria al Señor de toda la creación. Entonces, cuando termina de decir eso, David lanza una pregunta para él mismo y dice, ¿qué es el Enosh? En hebreo, la palabra Enosh está significando ¿qué es el hombre débil que muere? ¿Qué es el Enosh? Dice David. Que lo vas a traer a memoria. Fíjense cómo deben traducir en sus Biblias eso. ¿Qué es el Enosh? Que lo vas a traer a memoria. Y dice, o este hijo de Adán que nos los traes de visita. Fíjense que David ha dado la gloria a Elohim por toda la creación y después se hace él mismo una pregunta. Pero si todo esto es la gloria de Dios, ¿qué es este Enosh? Porque él está viendo una visión. ¿Qué es este Enosh, hombre débil que muere, que nos los vas a traer a memoria? O este hijo de Adán que nos los traes de visita. Entonces el mismo David responde en el verso 6, tú lo disminuirás poco menos que Elohim, pero lo coronarás de gloria y honor. Lo has hecho dueño de las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces cierra diciendo, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto. Pero aclara, pero ahora, en este tiempo del fin, no vemos aún todas las cosas gobernadas por él. Acuérdense que es el rey David hablando y en esa visión, cuando él dice, mira, veo las maravillas, todo lo que ha hecho el Señor con sus manos, aparece en escena de esa visión un Enosh, un hombre débil. Y dice, ¿qué es esto de este Enosh? Que nos los traes a memoria. ¿O qué es este hijo de Adán que nos los traes de visita? Entonces en el 6 responde, ya entiendo. Este Enosh es Elohim que lo disminuirás poco menos que él, pero lo coronarás de gloria y honor, porque lo has hecho dueño de las obras de tus manos, de la luna, de todo lo que ha venido hablando antes. El escritor lo que quiere con este pasaje es que los hebreos comprendan que la verdad de la Torá es que Elohim vendría como un Enosh, es decir, como un hijo de Adán, cualquiera como un hijo de Adán, que vendría entonces como semejanza de un hombre. Eso es lo que está diciendo. Veo un Enosh, ¿qué es esto? Esa es una semejanza de hombre. Y cuando dice que nos los trae a memoria, es que sería recordado por todos, pero que vendría solamente de visita. Entonces el rey David tuvo una visión y entendió que después de que ese Enosh nos visitara, se regresaría y ya no sería un hijo de Adán, sino un rey y dueño de todas las cosas. Pero además dice, pero todavía veo que no están sujetadas a todas las cosas. Vean cómo se entiende esto. El Salmo no está hablando de qué es el hombre para que lo visites. No, el rey David estaba teniendo una visión. Primero estaba explicando la gloria de Dios y luego él ve que aparece un Enosh, un hombre semejante a él que, que al final se da cuenta que es Dios mismo disminuido, que vendría de visita, que todo se le sujetaría a él, pero que todavía no estaba todo sujeto a él y que él sería el rey y dueño de él. Entonces en el verso 9 dice,
Pero al que fue disminuido, el escritor sigue hablando del Enosh, del hijo de Adán, ese que estaba viendo David. Pero al que fue disminuido un poco con relación a los ángeles, Yehoshua, y aquí ya da el nombre de quién es ese Enosh, es Yehoshua. A ese Enosh, Yehoshua, le vemos, mejor dicho, coronado de gloria y dignidad por haber sufrido la muerte, de modo que por la gracia de Dios, gustó la muerte en beneficio de otros. El autor ahora quiere dejar aún más claro que ese Enosh, ese hombre débil que muere, es lo mismo que decir el Ben Adán, que en el libro de Marco lo vimos, el Ben Adán, del que habla el Salmo 8, es Yehoshua, ese Enosh, ese Ben Adán, ese Elohim disminuido, es Yehoshua, que aunque todavía no vemos que se le han sujetado todas las cosas, sí fue revelado en su primera visita para que fuera recordado. ¿Recordado por qué? Por lo que va a hacer. Entonces dice, pero aunque no vemos todo sujetado a él, vemos al que fue disminuido, vemos a Yehoshua, que fue disminuido un poco con relación a los mensajeros celestiales. ¿A quién vemos? A Yehoshua. Y debido a que sufrió la muerte en vez de nosotros, no por nosotros, sino que esa crucifixión, esas torturas, esos latigazos, tenía que tenerlo cada hijo de Adán por haber transgredido la Torá. Él asumió eso y en vez de cada uno recibir toda esa padecimiento, él tomó esos padecimientos en él y en vez de nosotros, él sufrió esa muerte. Ahora dice, está coronado de gloria y honor, de tal manera que por gracia de Elohim, su amor entrañable, por todos, por ese amor entrañable, él fue gustoso de morir en vez de nosotros. El escritor quiere que todo hebreo no solo reconozca a Yehoshua como Elohim disminuido, sino que también reconozcan que se disminuyó a semejanza de un hijo de Adán para recibir un juicio de muerte que deben recibir los que son hijos de Adán por la transgresión de la Torá. Y dice en el 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a su cabot, a su gloria, a muchos hijos, hiciese un sacrificio consumado por aflicciones al autor de la salud, al autor de la vida de ellos. El escritor quiere que todo hebreo reconozca a Yehoshua como Elohim y reconozca el sacrificio que hizo disminuido en semejanza de un Enosh. Entonces agrega, convenía que aquel por quien y para quien todo fue hecho, queriendo llevar a la gloria un gran número de hijos, ese, el autor de la salvación de ellos, se consumiese completamente por medio de padecimiento. El escritor parece querer resaltar que Yehoshua es el creador y sustentador de todo, y como tal, solo él puede restaurar su creación y llevar muchos hijos a su gloria, es decir, al cielo. Solo que para hacer eso debía realizar un sacrificio que se consumiera completamente por medio de padecimiento. Muchas traducciones, y lo pueden revisar después, muchas traducciones han puesto que Yehoshua fue perfeccionado por aflicción. Fíjense cómo dice, que Yehoshua fue perfeccionado por aflicciones. Pero cuando hacen esa traducción se olvidan de que él es Elohim y de que Elohim es perfecto en sus caminos. O sea que no hay que perfeccionarlo porque él es perfecto en sus caminos. Lo que quiere decir esta última parte no es que Yeshua es perfeccionado, sino que su sacrificio para llevar muchos hijos a su gloria debía consumirse completamente. ¿Qué significa esto de consumirse completamente? Esto es un paralelismo con los sacrificios que se hacían en el templo, donde un ser, sea una oveja o un animalito, es sacrificado y parte de él se consume en el fuego y sube al cielo como un olor, como un humo grato, y otra parte era consumida por los sacerdotes. Pero los padecimientos de Yeshua lo llevaron a hacer un sacrificio que se consumió completamente. Él murió y completamente resucitó
y subió al cielo. Por eso es un sacrificio completo, no un padecimiento de ser perfeccionado, sino un sacrificio que se completó, murió y se levantó completo, vivo, como olor grato al cielo. Y dice el 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí también tienen que hacer otra corrección. Ahora el escritor quiere resaltar el valor de ese sacrificio completo, y es que mediante ese sacrificio se santificó a los hijos que han de ser llevados a la gloria. Por eso dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Pero si tomamos esta traducción tal cual, en forma literal, entonces entenderíamos que Yehoshua, quien santifica, y los que son santificados por él, son de uno, o sea, son de un Dios. Esto significaría que Yeshua le pertenece a otro Dios. Pero en griego, la palabra que tradujeron de uno son es ex, es decir, algo que sale, que significa desde o de fuera de o procedente de. Entonces, esta palabra en griego bien traducida nos lleva a ver este verso de esta forma. Porque el que santifica y los que son santificados de uno proceden, no son de uno proceden todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, que tanto Yeshua como separador, como santificador, y los que él separa para él, los que son santificados en él y en este mundo, en este Olam Jase, proceden de uno, no son de uno, proceden de uno, de Elohim. Y en la tierra, él no se avergonzó de llamarlos hermanos, porque esos escogidos, al ser separados por Yehoshua, vienen a proceder de uno mismo, de un mismo origen, que es Elohim, que es Yehoshua mismo. O sea que si Yehoshua te escoge, de él procedes. Esto a lo que se refiere, esto es lo mismo a lo que se refiere Juan 15:19 cuando dice, ustedes no son de este Olam Jase. Fíjense, acuérdense de ese pasaje, lo pueden revisar. Juan 15:19 dice, ustedes no son de este mundo. Bueno, ustedes no son de este Olam Jase, porque si lo fueran, el Olam Jase los amaría. También esto concuerda, el que separa y los separados proceden de uno mismo, es lo que dice Romanos 9:21, que dice, o no tiene el derecho el alfarero para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y otro para vergüenza. En otras palabras, el alfarero es Yehoshua, que de una misma masa de barro separa una porción a la que le agrega agua, es decir, la palabra, para ser moldeada esa masa como vasos. Pero esa misma porción, en esa misma porción que se le ha echado agua, una parte de esa porción de barro absorberá el agua y se harán vasos moldeables. Y otros no absorberán el agua y se harán vasos secos y quebradizos. A eso se refiere, de una misma masa él va a escoger. Unos serán vasos de honra y otros vasos de deshonra. Pero aquel que procede de él, aquel que él escoge y procede de él, ya de él es. Por eso él es Elohim y los que proceden de él son de Elohim. De uno proceden todos. Entonces dice el 12, diciendo, anunciaré tu nombre en mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El escritor continúa sustentando el tema que los separados por Yehoshua no son de este mundo, sino que siendo del mismo origen son hermanos, y como hermanos Yeshua les tiene que anunciar algo. Por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El escritor está citando el Salmo 22 que se refiere a la crucifixión de Mashiach y usa la porción del Salmo en 22:22. La porción se refiere al momento del sacrificio de Yehoshua cuando dice, anunciaré tu nombre, se está refiriendo al sacrificio en la cruz, a la fama por la que es recordado. Por eso David dice, ese que es recordado,
la fama por la que es recordado. Todos recuerdan a partir de Yehoshua es el mundo se ha cambiado y empezó a contarse todo lo que es el fin de los tiempos. Entonces la fama es lo que él hizo en esa cruz, el sacrificio que él hizo en la cruz, que permite ahora ese sacrificio llevar muchos hijos a la gloria como herederos de la vida eterna. Entonces dice, declararé tu nombre a mis hermanos. Eso es anunciar que él asume todo el juicio que le correspondía sufrir a los escogidos y que mediante ese juicio él los hace hermanos, es decir, herederos. Y agrega entonces, en medio de la congregación te alabaré. En griego dice, en medio de la congregación cantaré himnos, cantaré salmos. Lo que parece decir es que con su sacrificio público en medio de Jerusalén, Yehoshua anunció públicamente la salvación a todo el que aceptara ese acto para formar parte de una nueva congregación separada del mundo, de unos nuevos vasos separados del mundo, al cual se le va a verter agua, palabra. Aunque continúen en el mundo, son separados. Y por eso él cantará salmos, porque ha cumplido su misión. Por eso vemos que en el pasaje de la crucifixión, él dice, consumado es decir, he terminado de pagar el precio por los que voy a llevar a la gloria. Entonces vemos en el verso 13 que dice, en la mayoría de las versiones, ustedes lo pueden revisar, la mayoría de las versiones dice esto, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me ha dado. Pero en el griego dice de esta manera, y por eso se los puse los dos pasajes ahí, las dos versiones. En el griego dice, y otra vez yo esperaré de vuelta. No dice yo confiaré en él, o yo en él confiaré. Perdón, o yo en él confiaré, sino que dice yo lo esperaré de vuelta. Dice otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Después de que el escritor ha establecido la fama por la cual hoy existe una congregación separada del mundo, entonces cita ahora a Isaías capítulo 8, que habla del juicio a los escogidos en tiempo del rey de Asiria. Y cita entonces la porción Isaías 8:17, parafraseada de esta forma. Y otra vez, yo lo esperaré a él. El escritor parece que quiere que los hebreos comprendan que el sacrificio de Yehoshua anuncia la salvación, pero que ellos deben hacer, que los hebreos deben hacer algo con respecto a ese sacrificio, y cita a Isaías que tenemos que leer desde Isaías 8:16 al 18, que dice, ata el testimonio, sella la Torá en mis instruidos, y yo esperaré a Hachén, el que mantiene escondido su rostro de la casa de Jacob, y lo esperaré a él de vuelta. Aquí estoy yo y los niños que me ha dado Hachén, es decir, los que me ha dado el juicio consumado, como señales y portentos en Israel de parte de Hachén Sebaot, que mora en el monte de Sion. Fíjense, esto, el escritor está citando a Isaías, pero no lee todo el pasaje, solamente lee una porción, una fracción, o parafrasea, y solamente dice, yo lo esperaré a él. Pero en realidad, para llegar a entender esto, tenemos que leer todo lo que está diciendo esa porción, y la tienen que leer del 16 al 18, 8, 16 al 18. Al parecer, el escritor cita una profecía que está dando Isaías en ese capítulo, el capítulo 8, de 16 al 18. Es una profecía que Isaías está citando o diciendo de la venida de Machía, es decir, una profecía sobre la venida de Machía, que le da Isaías en aquel tiempo a los discípulos, es decir, a los instruidos en Judea en aquel tiempo. Pero en el tiempo de Isaías no había testimonio de Mashiach. Sin embargo, Isaías arranca la profecía diciendo, ata el testimonio. ¿Cuál testimonio si no había Yehoshua? Entonces esto no es una profecía para el tiempo de aquella gente, sino que era una profecía para otro tiempo. Entonces dice, no había en ese tiempo
testimonio de Mashiach, por lo cual la profecía era para el fin de los tiempos, es decir, para este tiempo. Igual que la de Daniel. Por eso dice, sella la Torá, es decir, séllala en ti, dentro de ti, en tu mente, en la mente de los que entienden, de los instruidos. En otras palabras, les estaba diciendo, perseveren en la venida de Mashiach, porque la profecía es que Mashiach va a venir. Pero en aquel tiempo, cuando esta carta se está leyendo en las sinagogas, sí ya había venido Mashiach. Así que le hacía sentido lo que les estaba dando el escritor de la carta. Ya había ocurrido la primera venida de Mashiach, por lo cual podemos pensar que la profecía se cumplió en parte cuando la profecía dice, yo esperaré, dice, y yo esperaré, está hablando de otra cosa. Fíjense, primero dice, ata el testimonio, sella la Torá en mis instruidos, es decir, que esos que estudian, que escudriñan, que aten el testimonio y que sellen dentro de sus corazones, de sus mentes, la Torá, porque Mashiach va a venir. Entonces ya vino, ahora le está diciendo, por lo cual tenemos que pensar que ya se cumplió la primera parte de la profecía, pero dice además, y yo esperaré a Hachén, el que mantiene escondido su rostro de la casa de Jacob. Esto se refiere o se le está diciendo a los instruidos que atan el testimonio y sellen la Torá dentro de ellos, que aceptan a Mashiach y que aceptarán su segunda venida como Hachén, como el juicio. Pero habrán otros hebreos, como lo existe hoy, de la casa de Jacob, para los cuales el rostro de Yeshua está escondido, es decir, no aceptan, aunque Yeshua está en la Torá, no lo aceptan. Entonces el rostro de Yeshua está escondido por no atar el testimonio y sellar la Torá, sellar la profecía de Mashiach. Entonces entendemos que cuando dice yo esperaré a él, se refiere a que cuando Yeshua vino como hijo de Adán, dejó establecido como Elohim, que después del juicio retornará a su origen. Se los explico. Yehoshua, antes de salir o de bajar disminuido, estableció la Torá con todas las palabras y todas las profecías que iban a suceder, y después la va a entregar a sus siervos los profetas, se lo va a entregar a Moisés, pero todo estaba escrito en el cielo. Por eso hubo una rebelión. Entonces, cuando él dice, yo le esperaré, es Elohim, que ya está escrito allá, que después que venga se disminuya, haga el juicio, reciba el juicio por el cual que debíamos recibir todos los hijos de Adán, él va a regresar a su origen. Entonces, cuando dice, aquí estoy yo y los niños, fíjense cómo dice en el hebreo, aquí estoy yo y los niños, que me ha dado Hachén, que me ha dado el juicio que cumplí, se refiere al regreso de Yehoshua a su gloria con hijos, con subordinados que perseveraron en el testimonio y la Torá, y que serán como señales y portentos, es decir, que van a salir igual que salió el Israel de Egipto, con portentos y señales, igual van a salir los hijos, estos que él va a llevar, con muchos portentos al final, como que la tierra se tambaleará como un borracho, como que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Todas estas son cosas que son portentos que van a suceder antes de que Yeshua lleve los hijos que va a llevar a su plenitud del amor entrañable en el cielo. Lo que parece decir es el escritor, citando a Isaías, es que la segunda venida de Mashiach es inmutable y que ellos, los hebreos, deben ser de los instruidos, es decir, deben ser de los que estén instruidos. Deben ser aquellos que deben atar el testimonio en sus corazones y sellar la Torah en sus mentes. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes que están escuchando hebreos, tienen que ser de los instruidos que hablaba Isaías en su tiempo a Judá. Y dice el 14 y 15, pues de la misma manera que los hijos participan de la misma carne y sangre, también él se puso al lado de ellos, de modo que recibió de ellos, recibió de ellos para que por la muerte echara abajo al que tenía la potestad de la muerte, esto es, al diablo. Y así liberó a los que habían estado en esclavitud toda su vida a causa
de su miedo a la muerte. Fíjense, el escritor busca reforzar aún más el valor y la importancia de la fama, es decir, del sacrificio, de lo que ha hecho Yehoshua, y quiere mostrar cómo se humilló Yehoshua por su amor entrañable hacia su creación. Por eso ahora va a decir, porque los hijos tuvieron en común carne y sangre. Entonces también él se puso al lado. Hay muchas traducciones, se entiende que él se hizo carne y sangre. Eso no puede ser. Él se puso al lado, dice en el griego, y recibió junto con ellos el juicio para que por la muerte echara abajo al que tenía la potestad de la muerte. Esto es, al diablo. El escritor busca que los hebreos comprendan la humillación de Elohim para hacerse semejante a carne y sangre. Semejante no quiere decir igual, porque sabemos que carne y sangre no heredarán el reino, y Yehoshua es el heredero del reino, así que no podía ser carne y sangre él. Además, el escritor expone que los hijos que serían llevados a la gloria eran carne y sangre, es decir, que por sí mismos ya estaban excluidos de la gloria de Elohim. Pero por amor entrañable, Elohim se puso al lado de ellos, es decir, escogió ayudarlos. Se hizo semejante a un humano mortal, pero no era carne y sangre. Y recibió completamente el juicio que debemos llevar o recibir los hijos de Adán. Esta humillación la hizo por amor y con su sacrificio echó abajo al que tenía potestad de la muerte, porque él murió, pero resucitó, y con la resurrección hizo ineficaz el poder que tenía Satanás de matarlos eternamente. El escritor quiere que cada hebreo que lea o escuche la epístola persevere como un instruido que ata el testimonio y sella la Torah en su mente para perseverar en que siendo carne y sangre no debe temer a la muerte en este mundo, en este Olam Jazé, porque el que tenía el poder de matarlos eternamente fue derrotado con la resurrección. Por eso les dice, y así liberó a los que habían estado en esclavitud toda su vida a causa del miedo a la muerte. El escritor está diciendo que Yehoshua, haciéndose primicia de la resurrección, reveló que todo el que es carne y sangre, pero ata el testimonio y sella la Torah en su mente, recibirá un cuerpo semejante al de Mashiach cuando resuciten. Y dice el 16, porque ciertamente no tomó o ayudó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. El escritor hace una aclaración importante para ir llegando a su conclusión y agrega, porque ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino que vino en auxilio de la simiente de Abraham. El autor de la epístola parece parafrasear nuevamente a Isaías, citando Isaías 41, 8 al 9. Pero tú, Israel, dice allí, mi siervo Jacob, fíjense cómo habla de Israel y de Jacob separadamente. Israel son las 10 tribus, Jacob son las 2 tribus. Entre ambos son las 12 tribus. Dice, pero tú, Israel, como si dijera, pero tú, las 10 tribus donde estamos los gentiles, y tú, mi siervo Jacob, donde están los hebreos, a quien yo he elegido como simiente de Abraham, amigo mío, que te tomaré de los confines de la tierra. ¿A quién va a tomar de los confines de la tierra? A Israel y a Jacob. Y de entre los hombres principales te llamé, dentro de todos los gobiernos, las leyes, lo que exista, él los va a traer. ¿A quién? A Israel y a Jacob. Y al cual llamé y al cual dije, tú eres mi siervo, es decir, yo te voy a hacer un subordinado mío, yo te voy a llevar a mi gloria, yo te elegí y no te he rechazado. El escritor parece parafrasear a Isaías para establecer que Yehoshua hizo una decisión en los cielos para venir entonces a la tierra, a auxiliar a quién, a la casa de Israel, es decir, a las 10 tribus, que incluye a los gentiles donde estamos nosotros, que hemos sido santificados por él, separados por él. Y también a la casa de Jacob, las 2 tribus, o sea, todos los que descienden de Abraham, sean judíos o sean gentiles. Pero él dice allí que según su promesa que está dando aquí, no ayudará a los ángeles. ¿Pero cuáles ángeles? Los que cayeron junto con Satanás. No va a ayudar a Satanás y sus huestes.
El autor quiere que los hebreos comprendan que Yeshua está del lado de los que son simiente de Abraham. Y esos son los que se dejan instruir, los que se dejan instruir por el Ruach HaKodesh para que aten el testimonio y sellen la Torah en sus mentes. Y dice el 17, por lo cual era conveniente según todo a los hermanos, por cual era conveniente según todo a los hermanos fuese semejante para que fuese compasivo y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para reconciliar los pecados del pueblo. El escritor ha aclarado que Yehoshua se ha puesto al lado de los que son simiente de Abraham. Y ahora agrega, fíjense cómo se lee, por lo cual era conveniente que fuera en todo semejante a su hermano. Es decir, que Yehoshua fuera semejante en todo a su hermano, pero no carne y sangre. Semejante quiere decir que podía sentir, sufrir. Dice, era conveniente, eso quiere decir obligatorio, porque no había nadie más en la creación que pudiera pagar el sacrificio que debíamos pagar nosotros por algo que han creado. Si nadie ha creado la creación, valga la redundancia, nadie puede salvarla sino el propio creador. Entonces, para cumplir el sacrificio que se consumiría completamente, la plenitud de Elohim, la plenitud de Elohim, se disminuyó, siendo semejante según todo, es decir, que según semejante a un hijo de Adán, padecería dolor como ellos. Entonces agrega, para que fuese, esto lo va a sufrir, para que fuese un compasivo y fiel sumo sacerdote. Es decir, que el sacrificio de Machía lo convertiría en el sumo sacerdote en las cosas para con Dios. Y cierra diciendo, para reconciliar los pecados del pueblo. El escritor, esto lo entendían perfectamente los hebreos, y el escritor está diciendo que Yehoshua, que es Elohim, a semejanza de hombre, asumió las mismas experiencias que sufre un humano hasta la muerte. Y lo hizo porque no había nadie más que la pudiera hacer. Esto lo convirtió en el sumo sacerdote, que a diferencia del sumo sacerdote terrenal, entraba al lugar santísimo con miedo de morir. Acuérdense de esos pasajes donde le ponían una cuerda, le ponían unas campanitas. Ahora el sumo sacerdote terrenal entraba con miedo de morir, por sus pecados o por los del pueblo. Yehoshua completó su sacrificio y reveló el nuevo lugar santísimo al que entró como sumo sacerdote hasta que regrese nuevamente. El escritor quiere que los hebreos que están escuchándolo o leyéndolo se vayan separando de los rituales del templo y reconozcan a Yeshua como el sumo sacerdote que volverá como rey. Y cierra diciendo, porque en cuanto él mismo padeció siendo pasado por experiencia, él no dice por pruebas, ni él prueba ni a él lo prueba, por experiencia, pudiese ayudar a los que son pasados por experiencia. O sea, los de él no pasan pruebas, los de él pasan experiencia. El escritor ha dicho que Yeshua es el sumo sacerdote en el cielo, pero quiere aclarar aún más por qué él es el sumo sacerdote. Entonces dice, porque en cuanto él mismo padeció, siendo pasado por experiencia, el escritor acá quiere reforzar que Yeshua, siendo a semejanza de hombre, enfrentó las experiencias más difíciles que una persona puede pasar, al grado que apeló a su propia palabra cuando dijo, si es posible, pasa esa copa de mí. Sin embargo, al decir eso, lo que quería era dejar el testimonio, porque él sabe que no puede cambiar su propia palabra. Él lo que quería dejar era el testimonio de que aún para él mismo su palabra es inmutable. Y si es inmutable para él, para los humanos es más que inmutable. Por eso dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es decir, la que ya está establecida en el cielo. Pues por el hecho de haber sufrido y haber sido probado, probado es experimentado, está capacitado para venir en ayuda de aquellos que están sometidos a las pruebas, no, a las experiencias. Por eso dice, porque en cuanto a ti, porque en cuanto él mismo padeció, siendo pasado por experiencias, no por pruebas,
él padeció siendo pasado por experiencias, ojo, no por pruebas, pudiese por esas experiencias ayudar a los que son pasados por experiencias. Así debes de leerse ese pasaje. Lo que el autor parece decir, para finalizar, es que era necesario que Yeshua pasara por experiencias, porque no había otro que las pudiera cumplir, pero que esas experiencias servirían de testigos para ayudar a los del pueblo que son pasados por alguna experiencia, de manera que cuando estén frente a alguna experiencia puedan aferrarse al testimonio que él hizo cuando pasó experiencia y pedir a Dios que pase de ustedes esa copa, pero también como instruidos que guardan el testimonio y sellan la Torá, deben aceptar que se haga la voluntad de Elohim. Y con esto, mis hermanos, terminamos.